Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa más del Semillero TV. Nos reencontramos nuevamente después de una larga semana, una larga jornada de entrenamiento, de trabajo en la Escuela de Fútbol El Semillero, como también una larga jornada de trabajo para la población cruceña. Hoy, sábado 29 de mayo, nos reencontramos aquí nuevamente para traerles más material, un resumen breve de lo que ha sido el semillero a lo largo de esta semana, que a pesar, ¿no?, de las restricciones, de los horarios, restricciones vehicular, el tema todo del COVID, de todo lo que está aconteciendo en este momento, aún así podemos llevar a cabo con normalidad nuestros entrenamientos, pero eso sí, tomando precaución en nuestras medidas de bioseguridad. Siempre a los muchachitos, a los niños, desinfectando con gel, con alcohol, con todo lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad, estrictos para que ingresen con barbijo, salgan con barbijo, y todo eso lo van a poder ver un poquito más adelante cuando mostremos el informe de lo que ha sido el día lunes en la cancha Bancruz, con el primer entrenamiento, la primera jornada de entrenamiento de la semana. Pónganse cómodos porque también le vamos a traer un poco de material de lo que ha sido la primera vez, que ha tenido unos partidos amistosos que también vamos a subir a la fanpage del Semillero, que está como Escuela de Fútbol El Semillero. Y también vamos a traerle una entrevista muy pero muy importante de lo que ha sido entre Juan Carlos, director de la radio, con el profe Pastor Mariscal, que ya todos conocemos. Y para los que nos conocen, lo van a conocer pronto con esta nota. Un gran formador, como gran persona, un gran entrenador. Y nos da unos consejos, nos da sus conocimientos sobre todo lo que abarca el tema del fútbol nacional y la formación. Pónganse cómodos, que nosotros arrancamos. Vamos a empezar a mostrarles lo que ha sido el trabajo, el comienzo de la jornada de entrenamientos el pasado día lunes en la cancha Bancruz, donde le vamos a mostrar cómo han estado trabajando, un pequeño resumen de nuestro trabajo que vienen realizando los profes con sus categorías, desde la sub 6, 7, 8 hasta la sub 11, las categorías pequeñas sobre todo, que entrenan lunes, miércoles y viernes en la cancha Bancruz, en la cancha que está en el barrio Hamacas, cerca de las oficinas. Nosotros vamos a mostrarle un pequeño resumen de lo que ha sido el comienzo de esta jornada nueva de entrenamientos el pasado lunes. Hoy, lunes 24 de mayo, se llevó a cabo una nueva jornada de entrenamientos en la cancha Bancruz, desde nuestras categorías sub 4 hasta la categoría sub 13, cada una con sus respectivos profesores. El profe Víctor Escalante, Alex Tarqui, Romer Zurita, Denis Zurita, cada uno encargado de manejar sus respectivas categorías en esta nueva jornada de entrenamientos. Ese ha sido el informe de lo que ha sido el trabajo en la cancha Bancruz. El pasado lunes, ese ha sido el comienzo de la jornada laboral, donde nuestros niños, los más pequeños, entrenan en la cancha Bancruz del barrio Hamacas con nuestros profesores, como lo mencionábamos en el informe, el profe Denis Zurita, el profe de arqueros, profe Romer, profe Alex, Víctor Escalante, aquellos profesores que cumplen su labor lunes, miércoles y viernes para venir a entrenar a nuestros muchachos, para que ellos puedan entretenerse, para que ellos puedan divertirse, pasarla bien y no estar encerrado en su casa, a pesar de hacer las tareas que les mandan en la escuela. En la tarde vienen para poder disfrutar, para poder entrenar, mejorar sus habilidades bajo las órdenes de nuestros profesores que están a cargo en sus respectivas categorías. Ahora vamos a hablar de lo que es Bancruz Piraí, que viene realizando los entrenamientos de manera normal a lo largo de esta jornada, bajo las órdenes del profe Mayber Quiroz, con su ayudante Daniel Rojas, que vienen realizando los entrenamientos de manera normal, a pesar de no tener una idea clara sobre cuándo van a comenzar los campeonatos oficiales,
que con todo lo que está pasando está en duda, no se tiene nada oficial hasta el momento. Se tenía fechas tentativas hace unas semanas atrás, pero no se ha llegado a realizar el comienzo del campeonato de la Primera B. Y bueno, aún así, a pesar de eso, Vancruz sigue entrenando para llegar y para mantener el ritmo y llegar de la mejor manera a lo que es el comienzo del campeonato de la Primera B, que tarde o temprano van a empezar, y es por eso que nuestros muchachos se vienen preparando. Es momento de irnos a una primera pausa. Ya volvemos con más información de la Escuela de Fútbol El Semillero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les cuento que en Santa Cruz de la Sierra se consume bastante la comida rápida y entre ellas el plato preferido es el pollo. ¿Quieren conocer el mejor pollo para mí? Aquí se los presento. El Jardín de los Pollos, con 30 años en la ciudad, se ha caracterizado por ser el mejor, por su deliciosa salsa, por la doble porción de arroz y por ser el auténtico y original pollo a la leña. No
te olvides preguntar por la variedad de productos. Tenés el pollo a la leña, tenés las milanesas, la variedad de ensaladas, el delicioso pato y además el nuevo producto que es el pollo a la broster. ¿Se te antojó? No te olvides pasar por las 4 sucursales. Tenés en la avenida San Martín del barrio Equipetrol, tenés en el patio de comidas contenedores del Cuarto Anillo, también en la avenida Velarde y en la esquina del Sevilla. Y en estas dos últimas tienen el autopollo. Y obviamente en las 4 sucursales un delivery. Listo, un jardín. Bueno, la verdad fue un honor, dimos lo mejor de nosotros, pusimos todo en la parrilla, los choris estaban en su punto, el pollo estaba bien jugoso y la verdad fue un honor para nosotros llevarnos los 3 puntos. Así cerramos una nueva fecha. Nos vemos el próximo churrasco. Escuela de Fútbol, El Semillero. Bienvenidos a este nuevo segundo bloque. Estamos aquí nuevamente para seguir trayéndole más información de lo que es la Escuela de Fútbol, El Semillero. Vamos a empezar a mostrarle, arrancamos este segundo bloque, con mostrarle un breve resumen de lo que ha sucedido la reunión del pasado martes con algunos administrativos del Semillero, en el que estuvieron presentes Eduardo, sus 2 hijos, Joel, que está encargado de la parte de la imagen, el tema de Photoshop del Semillero, mi persona también, junto con David, junto con Juan Carlos, director de la radio, en donde pudimos conversar para realmente planificar algunas estrategias para los medios en el tema del Semillero. Pero no solo conmigo, quiero que lo hagan con todos los papis. Quiero que a los niños les pregunten lo mismo. Aparte de también mostrar las habilidades, o sea, de que puedan mostrar las habilidades del chico. Porque hay chicos que pintan. Y ahora vamos a hablar de un tema, de una entrevista que se llevó a cabo el pasado sábado en la radio, dirigido por Juan Carlos, que es el director de la radio actualmente, el cual también tiene mi apoyo. Tuvo una entrevista muy importante con uno de nuestros profesores, que se llama el profe Pastor Mariscal, que está en la escuela con nosotros ya desde hace bastante tiempo, un gran formador, un gran profesional, un gran entrenador, donde tuvo un tema de debate con Juan Carlos sobre temas del fútbol, del proceso, todo lo que han hablado, de los muchachos, de la formación, qué es lo que ha venido aconteciendo con el fútbol cruceño, la forma o lo que se ha hecho para que muchos jugadores cruceños surjan a lo más alto del fútbol profesional, en qué nos estamos estancando. El profe Pastor Mariscal menciona unos puntos importantes en su entrevista que da con Juan Carlos. Entonces nosotros vamos a mostrarle la entrevista completa, vamos a volverlo a repasar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Aquí, dispuestos a poder emitir nuestro criterio con relación a lo que podemos y sabemos un poquito que es el deporte, el fútbol, la parte formativa y toda la problemática que conlleva esta noble área, pero a veces incomprendida. Totalmente, tiene toda la razón, licenciado. Quería empezar haciéndole la primera pregunta. ¿Cuál es su evaluación
del proceso formativo actual en el fútbol cruceño? Bueno, Santa Cruz, haremos un poquito un contexto histórico. Santa Cruz, inicialmente el fútbol, habría que preguntarse dónde llegó el fútbol primero. Si vemos y recurrimos a la historia, los primeros clubes que se fundaron fueron el Altiplano, en Oruro, concretamente el club Oruro Royal. Poco a poco se difundió el fútbol, llegó a Santa Cruz y bueno, es un deporte que se practica muchísimo, que requiere una área específica para poderlo practicar. Santa Cruz, si bien se desarrolló en las nacientes del fútbol entre los años 30, 40, 50, lo hacía muy a nivel local, pues, ¿no? Vale recordar, por ejemplo, que en la selección campeona sudamericana de 1963, la selección boliviana no tuvo ningún integrante cruceño. ¿Sí? Entonces, quiere decir que hasta 1963 no despegábamos a nivel nacional, ¿no? Si bien teníamos fútbol acá, era muy doméstico, muy local. Poco a poco esa brecha se fue abriendo, se fue difundiendo hacia lo nacional y luego llegamos a ser parte de la formación de la Liga del Fútbol Profesional en 1977 con 4 clubes. Los 4 que iniciaron en esa época fueron Oriente Blooming, Real Santa Cruz y Guavirá, ¿no? Entonces, al igual que varios departamentos. Después ha llegado a tener menos equipos, ha llegado inclusive a tener 6, 7, ¿no? Digamos, pero si bien ese rendimiento ha hecho que el fútbol cruceño sea el estandarte del fútbol boliviano, creo que tampoco da para que nos conformemos y digamos que somos lo máximo, ¿no? Sabemos que a nivel internacional estamos con tremendos déficits, entonces ese es el tema a tratar hoy, las deficiencias que tenemos a nivel formativo, a nivel competitivo, no solamente a nivel cruceño, sino a nivel nacional. Precisamente como comentaba en la primera parte, tenemos un presente muy complejo, ¿no? Sin embargo, usted tiene mucha razón, los éxitos que hayan sucedido en el pasado no significa lo cual nos tengamos que conformar. Lo cual me surge una pregunta. Actualmente estamos sufriendo una crisis dirigencial y nosotros sabemos que el tema formativo va a tener sus repercusiones de aquí unos cuantos años en adelante. ¿Cuáles cree usted que van a ser los principales problemas que vamos a tener en 10, 15 años con la situación dirigencial actual que estamos viviendo? Bueno, en la parte formativa hay 2 tipos de formación, pues, ¿no? Las básicas, la formación espontánea, que es aquella que logra el niño, el joven, poder hacerlo en los diferentes campos abiertos de manera espontánea, por eso se dice formación espontánea, que es de donde surgen los primeros talentos, los primeros chicos dan sus primeros pasos los niños, ¿no? Antiguamente ese espectro era bastante amplio por los espacios y por la libertad que tenía el niño, el joven, de salir a la calle, a la canchita del barrio, a jugar, a compartir con los de su mundo, ¿no? Y tenemos la otra, la formación dirigida, que es la que lo producen los clubes, las escuelas, los diferentes estamentos que hacen de que el niño se enrole en un conglomerado de su misma edad para poder hacer la práctica ya dirigida, ¿no? Entonces, en cuanto a la primera, en cuanto a la formación espontánea, hemos perdido muchísimo. Santa Cruz ha perdido muchísimo porque poco a poco se han ido perdiendo los campos, las canchitas del barrio. 2, por el peligro que significa que la familia no lo deja salir al chico porque hay peligros en las calles, pues, ¿no? En los diferentes lugares. Son canchas muchas veces alejadas, son canchas donde no cuentan con ninguna seguridad, por lo tanto el padre el entorno familiar no lo deja, o sea, no le permite que el chico pueda desenvolverse. Sumado a esto hace que
la famosa tecnología que ha llegado a nuestra sociedad, bueno, que significa que el niño ya encuentra otro tipo de diversión en casa, en el sofá, en el living, mediante los juegos cibernéticos, mediante los juegos de la red, y se olvida la parte formativa, la parte donde él tenía que explayar sus potencialidades de manera espontánea, no las esté cumpliendo. Entonces, ahí viene ya un problema bastante complejo, especialmente para las ciudades. No así para las provincias, ¿no? Donde todavía los chicos, los jóvenes, logran salir, logran desarrollar sus actividades, van a pescar, van a la poza, van al río, van al cerro. De hecho, hoy el principal jugador, el principal exponente de nuestro fútbol viene de una provincia, ¿no? El chico que ha llegado de Camiri, de la zona de Camiri, y hoy brilla en Bolívar. Entonces, eso nos hace suponer y nos hace abordar, nos debería hacer abordar la parte formativa con mayor criterio, con mayor sensibilidad hacia lo que estamos recibiendo. Yo les cuento un poquito, el año 2010, 2011, ¿se acuerdan cuando el Club Boca Juniors instaló sus escuelas deportivas aquí en un conocido hotel? Sí, por claro la que sí. Avenida Roque y Coronado? Trajo un personaje, una persona muy entendida en lo que era fútbol formativo, lo trajo al coordinador de las escuelas de Boca, que era el señor Andrés Ligini. Él dio una conferencia ahí en el hotel donde desarrollaba sus actividades en la escuela, y dice, no, nosotros en la Argentina a los chicos de la ciudad prácticamente los descartamos por el nivel con los cuales llegan a los centros formativos. En síntesis, ellos ya no recibían, los clubes en la Argentina ya no recibían chicos de la capital para someterlos al proceso de entrenamiento. Ellos preferían irse al campo, a los lugares donde el chico cumplía esa formación espontánea para poder desarrollarse, porque venían con más base que el chico de la ciudad. Entonces, pero eso que él nos decía en ese momento para Santa Cruz, todavía yo no lo aplicaba. 10 años después, le doy la razón, 10 años después, los chicos que nos llegan a la escuela entre los 12, 13, 14 años, ya tienen bastante déficit. En términos metodológicos le llamamos la teoría del tren perdido, ¿no? O sea, ellos llegaron tarde a la estación, tarde al momento donde deberían estimular sus capacidades coordinativas, motrices. Entonces les va a costar mucho, o les cuesta mucho. Ya pasa a ser un jugador con tremendas limitaciones, un chico, y no solamente para el fútbol, sino para las diferentes actividades deportivas que conlleva una buena motricidad, un buen desarrollo de las capacidades coordinativas. Entonces, el problema que se nos viene, si no lo encaramos de manera bien estudiada, bien como te diría, elaborado, se nos complica, por ese motivo de que las ciudades se han vuelto enemigas del movimiento, ¿no? Tal cual, tiene muchísima razón, licenciado, y ha hecho un análisis mucho más profundo, el cual la gente tiene que ir interiorizándose. Usualmente el hincha, o muchas veces también los dirigentes, ven y hacen un análisis totalmente superficial, sin embargo no van más allá, no interpretan los problemas que implica vivir en una gran ciudad y el hecho de seguir insistiendo, como bien lo decía el representante del Club Boca Juniors, seguir insistiendo en las ciudades cuando realmente las oportunidades están en las provincias, y es algo que todavía no se hace. Es un reto que hay que hacer. Inicialmente yo comentaba que aproximadamente el 70% de los jugadores profesionales en Bolivia son de Santa Cruz. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué se hizo bien en el pasado y qué se está haciendo ahora para que esa tendencia continúe? Sin embargo, haciendo énfasis en sus palabras iniciales, no es algo de conformarnos, porque en el plano internacional prácticamente no competimos, participamos. Estamos ahí porque somos asociados a la Conmebol. Si fuera por ellos, es más, creo que no nos invitan. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió hace años para que estos números lleguen al 70% de profesionales? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Y cómo debemos potenciar ese trabajo para empezar a competir con el ámbito internacional? Bueno,
en ese caso, en ese punto, pues no nos queda más que hacer datos comparativos, ¿no? Datos comparativos. Yo tengo acá una estadística que sacó una red o una red, un grupo periodístico que tiene, fue difundido a nivel de las redes sociales, donde nos dan de un total de 451 jugadores en el fútbol profesional, la cantidad de jugadores por departamento, ¿no? Tengo, por ejemplo, aquí de Pando, 2 jugadores, de Oruro, 7, vamos a ponernos los lentes un poquito, de Potosí 7, de Beni 10, de La Paz 15, naturalizados 15, doble nacionalidad 17, Chuquisaca 25, Tarija 43, Cochabamba 44, extranjeros 81 y Santa Cruz 185. Tocar el tema con relación a por qué tenemos ese éxito los cruceños, que dicho sea de paso es un poquito de un éxito mentiroso, ¿no? Porque tampoco estamos al nivel de lo que significa el fútbol a nivel internacional. Bueno, yo digo, pues es un tema delicado, ¿no? Un tema polémico y delicado, porque los bolivianos somos muy sensibles, muy sensibles a decirnos muchas veces las verdades. Pero en este caso, por ejemplo, tiene una variable de índole sociocultural, diría yo, sociocultural, socioeconómico de las regiones, ¿no? Santa Cruz es una zona donde por el ambiente, por el clima, por los espacios, el ser humano tiende a desarrollarse más en la parte de los deportes, principalmente en los deportes a campo abierto, no así en el altiplano, en La Paz, en Oruro, en Potosí, por las condiciones climáticas, pero también porque en esos departamentos no había, yo te hablo de los años 2003, 2004 que estuve en Potosí, no había infraestructura deportiva para los pobres niños, ¿no? Las canchas donde entrenaban las menores de Real Potosí era una cancha con ripiada, parecía una carretera, y en esas condiciones es muy difícil que un chico se desarrolle, ¿no? Es cierto que el talento no elige dónde nacer, no podemos decir que no nazcan talentos en La Paz, en Oruro, en Potosí, pero ese talento que nace necesita desarrollarse, y ese desarrollo es lo que en el interior no ha sido fértil, a diferencia en el nuestro. En el nuestro, o sea, por esa situación de condiciones, se desarrollan mejor, y obviamente donde hay una buena base, una buena pirámide formativa con muchos chicos practicando, obviamente que va a ser siempre de mayor logro los que lleguen al éxito, o que los que lleguen a formar parte del fútbol profesional. Pero aquí viene otro pero, siempre con los peros. Santa Cruz, desde el punto de vista de su dirigencia, tampoco le entendió a la cosa, siendo que somos el departamento privilegiado en este caso de tener los mejores deportistas, o sea, el mejor biotipo en este caso. No supimos adecuarnos a las circunstancias, ¿sí? Si bien el ingeniero Rolando Aguilera con la Academia Tahuichi fue el pionero en formar una escuela que él trató de darle todo el empeño posible, sacó a los equipos al extranjero, yo fui uno de los muchachos que fue a festejar con esos títulos que traía la Academia Tahuichi desde el extranjero, más concretamente en la década del 80, ibas al aeropuerto de Trompillo y muchísima gente abarrotaba lo que era el aeropuerto del Trompillo, la calle René Moreno y la plaza para recibir a los pequeños campeones. Pero también ese fenómeno fue tergiversado, ¿no? Porque los cruceños, y hay que decirlo, incurrimos en un falso criterio, que fue la famosa viveza criolla de adulterar edades, de falsificar documentos, de hacer jugar jugadores con otros nombres, y todo eso nos llevó a que se nos forme una cultura prácticamente de la trampa, ¿no? Dicho sea de paso, o sea, en muchos casos se ha descubierto, pero le damos la vuelta, o sea, no lo queremos abordar como se debe esa situación, y ha hecho que nuestras selecciones menores, que deberían ser la base, el sustento de las futuras selecciones mayores, vayan con jugadores que no tienen la edad correspondiente, pues no, entonces le quitan el espacio a los otros, a los verdaderos
a los verdaderos actores, en este caso, los que tenían la edad correcta. Y a partir de ahí se genera una cadena de malos hábitos, bueno, porque le estás enseñando malas mañas al jugador, y eso hace que a partir de ahí se suscite también un problema mental, un problema. Si con esos jugadores que has llevado tanto a las selecciones cruceñas como a las selecciones bolivianas no has logrado éxito, o sea, comienzas a pensarla dos veces. Vamos a seguir adulterando edades, o trabajamos de una vez con bases sólidas sin pensar en resultados. Somos la sociedad boliviana, somos muy resultadistas. Todo queremos, delegación que sale, queremos que retorne con el título, ¿sí? Y no es así. En la parte formativa no necesitamos exclusivamente títulos, necesitamos foguear a los chicos, llevarles e insertarles un chip de la parte cultural, de la parte social, de la parte tecnológica, cómo entrenan en otros lugares, cómo viven en otras sociedades, ¿no? Entonces ahí es lo que estamos fallando. La dirigencia cruceña, concretamente la ACF, no modificó nunca más de 15, 20 años su sistema de campeonato para los menores. Hoy lo está haciendo de a poquito, pero con muchas limitaciones. Su competencia es muy, muy corta a nivel de todo el año. Son campeonatos donde tampoco se los agrupa en diferentes sectores a los equipos que tienen más nivel y a los que tienen menos nivel. O sea, yo tengo un reportaje, por ejemplo, hace años, donde un club le ganó a otro 25-0. ¿De qué nos sirve ese resultado? Y fue primera plana en un diario local, 25-0. No sirve de nada. Eso es porque nuestra competencia está siendo muy asimétrica, ¿no? Entonces, lo que ocurre, digamos, en ese caso es de que hay dos vertientes para conseguir éxitos en la parte formativa. Una que es tener muchos chicos jugando. Entiéndase la palabra jugando, divirtiéndose. Pero también de ese extracto de chicos que tenemos divirtiéndose, tenemos que tener chicos compitiendo. La competencia significa otro perfil de características socioemocionales para el ser humano. Competir ya es bajo presión. Entonces nosotros llevamos chicos a jugar o a competir. Llevamos a jugar y queremos que consigan resultados, ¿no? Entonces, ese es un tema del exitismo nuestro, y eso nos lleva a que tergiversemos los medios didácticos, pedagógicos, para poder llegar y conformar buenas selecciones y tener buenos representativos a nivel internacional, ¿no? Esa es una de las vertientes. Hay muchas más, pero dentro de lo que estamos tocando como elemento de apoyo o de tocar los temas es básicamente eso. Usted habla de algo muy importante, que es el tema de la competencia, y que los bolivianos muchas veces, la mayoría de las veces o casi siempre, exigen ganar y a corto plazo. Sin embargo, no se dan cuenta de que detrás de ello hay un gran proceso que tiene que sugerirse para que podamos ir teniendo esos resultados a corto, mediano, largo plazo. Justamente me da lugar a hablar al respecto de algo que se comenta mucho en el último tiempo en el fútbol boliviano, probablemente de siempre, pero que casi nunca se hace algo al respecto, y es sobre el tema de los modelos de juego, las metodologías de trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora, licenciado? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuáles son los retos que tenemos a futuro? ¿Qué cosas deberíamos implementar de afuera? ¿O si solamente acá tenemos la capacidad humana y la infraestructura y los recursos económicos para hacerlo? Usted menciona algo muy importante, que tenemos que ver afuera de nuestra frontera, analizar qué sucede allá y traerlo acá. Muchas corrientes dentro del país indican de que no necesariamente hay que salir afuera, que aquí lo podemos hacer nosotros. Hablando precisamente del tema metodológico, ¿qué hacemos? ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo mejoramos? Porque si bien es cierto que tenemos la mayor cantidad de jugadores profesionales que son provenientes de Santa Cruz, pero a nivel competitivo, en el ámbito internacional, estamos muy mal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo deberíamos mejorar? Hablando netamente del trabajo metodológico. Bueno, cuando hablábamos del talento, el talento es aquel chico que te llama la atención, que tiene un plus con relación a los demás, ¿no?
muchas veces, y en Santa Cruz, por ejemplo, hay muchísimos talentos. Uno va a los barrios y encuentra muchos talentos. Ahora, donde fallamos es en el desarrollo de ese talento. No solamente desde la parte metodológica. Hay un autor colombiano, Héctor Peralta Barbesí, que nombra 4 pilares de donde proviene el deportista, ¿no? O sea, cómo se forma el deportista en este caso. Y él nombra al entorno social, al contexto escolar, el seno familiar y el mundo innato. El mundo innato viene a ser lo que es el biotipo, ¿no? Entonces, para tener deportistas, y no hablo solamente de fútbol, porque hay que ser claro, si nosotros miramos las delegaciones que van a los Juegos Olímpicos, podríamos decir que porque el fútbol está muy tecnificado a nivel mundial, podríamos decir que no tenemos posibilidades. Pero si hablamos de todos los deportes, que son cerca de 30, 40 deportes que van a los Juegos Olímpicos, en los Juegos Olímpicos tampoco conseguimos resultados. Y vamos con 5, 6, 8 deportistas nada más y vamos como invitados. Entonces, lo que hay que hacer un análisis es de esos cuatro pilares que, repito, el entorno social. ¿Tenemos una sociedad boliviana que cuida a nuestros talentos? Yo creo que no, porque lo primero que hacemos cuando un chico va llegando a los 13, 14 años es las famosas fraternidades, ¿no? Entre comillas. O sea, si bien es un círculo social, pero inducen a que el chico se vaya por la parte social, por las comparsas, por los actos de amigos, y esa sociedad, ese entorno social, al que no cumple esa actividad, lo va discriminando, lo va sacando del entorno social. Entonces el chico que tenía buen talento, para no sentirse discriminado, prefiere abandonar el deporte y hacerle caso a su sociedad. El contexto escolar, los deportistas que tienen proyección para hacer alto rendimiento tienen que tener una educación o unas ciertas limitaciones a nivel de los colegios, de las unidades educativas, para que le den la soltura necesaria para que ese chico, recuerden que ese chico entrena, tiene horas de entrenamiento, de cansancio, de descanso. Entonces los colegios en este caso deben ser flexibles para que ese talento se pueda desarrollar. Aquí viene otro, el famoso seno familiar. El seno familiar tiene que aportar no solamente con la parte de buenos hábitos alimenticios, higiénicos, descanso, todo lo que es la parte del entrenamiento invisible, que se lo denomina, que es las actividades que hace en casa el jugador. Pero si en la familia lo estamos invitando a que vaya al cumpleaños y le estamos, más que todo, le estamos mostrando malos ejemplos, ¿qué va a absorber ese jugador? ¿Cómo podemos inducir a que ese jugador tenga buenos comportamientos, buenos hábitos, si la familia no le está mostrando lo correcto para ser deportista de alto nivel, ¿no? Y ahí viene el famoso biotipo, el famoso mundo innato, que sería el cuarto pilar, que es aquel desarrollo, pues, ¿no? El desarrollo integral que tienen que tener desde... Si es un deporte que implica más fuerza, trabajar la parte de fuerza. Si es un deporte que implica más velocidad, trabajar velocidad. Si es un deporte como el fútbol, que es una combinación de capacidades físicas, tienen que trabajar la combinación para que ese biotipo sea desarrollado. Si no lo desarrollamos, ese talento, va a quedar en lo mismo, va a ser un deportista limitado. Entonces, fíjense que los cuatro entornos, los 4 pilares tienen que ser trabajados. Muchas veces aparece un chico que pinta para bien y nos los llevan a la escuela y uno como entrenador lo recibe. Pero todo lo que podés transmitir es la parte técnico-táctica del deporte y algunos consejos que podés darle para el comportamiento de su vida familiar, de su vida social. Pero no sos todo, o sea, el profesor no convive con él, no forma parte de su entorno social, son sus amigos. Entonces, si no trabajamos esos 4 pilares, el deportista, tenemos casi la seguridad que el deportista no va a ser de alta competencia, va a ser simplemente para participar. Es muy interesante lo que nos comenta, licenciado. Realmente tenemos que hablar de forma integral. Esperemos que esto sea un llamado de atención
para quienes hacen el fútbol, que no solamente son los preparadores, no solamente son los jugadores, sino son los dirigentes. Nos hemos dado cuenta ahora que sin los dirigentes tampoco hay fútbol, que cuando les dé la gana lo pueden parar y nos van a afectar prácticamente a todos. Ojalá sea una llamada de atención. Vamos a intentar que este programa, a través de distintas cápsulas, llegue a más lugares, se haga viral, porque es muy interesante lo que habla. Es muy profundo y día que pasa son años de retraso que tenemos. Hoy precisamente teníamos invitado a 2 personas de la ciudad de La Paz. Nos hubiese encantado poder conversar con ellos, saber cuál es su realidad, cuáles son los retos que ellos tienen, cómo perciben el fútbol nacional, por qué sus clubes son los más, entre comillas, exitosos a nivel nacional. Sin embargo, los jugadores que aportan al fútbol profesional no lo son, cuáles son sus retos en temas formativos, en infraestructura. Pero bueno, como usted mencionaba, licenciado, muchas veces este tipo de temas son muy sensibles y generan mucho conflicto y debate, pero hay que hablarlo, porque la única forma de poder salir de donde estamos es siendo conscientes de la realidad que tenemos y a partir de ahí empezar a trabajar. Quiero agradecerle muchísimo, licenciado. Realmente me encantaría poder seguir hablando con usted, seguir conversando, tener para que la gente lo escuche. Realmente es muy, muy, muy importante lo que menciona. Esperemos que en próximas oportunidades nos pueda seguir acompañando. Hay muchos temas sobre los cuales hay que debatir. Uno de ellos, que usualmente genera muchísimo conflicto, es el tema de la altura. Quiero hablar en una futura oportunidad, si es que usted desea, sobre cómo afectan los procesos formativos y cómo arrastramos ese problema hasta nivel profesional. Muchísimas gracias, licenciado. Usted ha sido muy amable. Quisiera decir algunas últimas palabras y algunas recomendaciones para todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, y quizás complementar un poquito en cuanto a los 4 pilares que nombré. Lo repito: entorno social, contexto escolar, seno familiar y el mundo innato. Desde esos 4 pilares se construye un buen deportista. Pero ojo, ahí al autor le faltó por razones obvias, pues no, se supone que la parte dirigencial son personas que le entienden a la cosa, y eso es otro talón de Aquiles de nuestro medio. Nuestro medio se ha convertido la parte dirigencial en personas que polemizan o que se aprovechan más o que pregonan la convulsión más que la parte proactiva. Entonces, la parte dirigencial tiene una tremenda influencia en el deporte, pero se supone que en esa parte no deberíamos tener problemas, pero lamentablemente en Bolivia lo tenemos por celos de los diferentes, ¿cómo diría?, de las diferentes regiones, ¿no? Sabemos que en Bolivia se ha manejado el fútbol en base a ciertos pactos de caballeros, y cuando ese pacto no ha sido respetado o se incumple de un lado, se tergiversa, pues, ¿no? Y la otra es el poco cumplimiento, el poco cumplimiento de lo que son las reglas, las normas establecidas. Obviamente que ese ya es un tema bastante polémico, bastante duro, cruel para nuestra sociedad, y lamentablemente los deportistas sienten o son parte de ese problema, pues, ¿no? Entonces, desde el punto de vista pues, es seguir luchando porque nuestra sociedad se capacite mejor para formar los deportistas, ¿no? Agradecer por permitir que pueda emitir mi opinión. No tenemos la verdad, pero siempre tratamos de ser críticos con lo que hacemos. Así que muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.
tal amigos? ¿Cómo están? Les cuento que en Santa Cruz de la Sierra se consume bastante la comida rápida y entre ellas el plato preferido es el pollo. ¿Quieren conocer el mejor pollo para mí? Aquí se los presento. El Jardín de los Pollos, con 30 años en la ciudad, se ha caracterizado por ser el mejor, por su deliciosa salsa, por la doble porción de arroz y por ser el auténtico y original pollo a la leña. No te olvides preguntar por la variedad de productos. Tenés el pollo a la leña, tenés las milanesas, la variedad de ensaladas, el delicioso pato y además el nuevo producto que es el pollo a la bróster. ¿Se te antojó? No te olvides pasar por las 4 sucursales. Tenés en la avenida San Martín del barrio Equipetrol, tenés en el patio de comidas contenedores del Cuarto Anillo, también en la avenida Velarde y en la esquina del Sevilla. Y en estas dos últimas tienen el autopollo. Y obviamente en las 4 sucursales un delivery. Listo, un jardín. Bueno, la verdad fue un honor, dimos lo mejor de nosotros, pusimos todo en la parrilla, los choris estaban en su punto, el pollo estaba bien jugoso y la verdad fue un honor para nosotros llevarnos los 3 puntos. Así cerramos una nueva fecha. Nos vemos el próximo churrasco. Escuela de Fútbol, El Semillero. Interesante, ¿no? Esa ha sido la gran entrevista del profe Pastor Mariscal junto con Juan Carlos. Realmente una entrevista donde el profe resalta bastante puntos muy interesantes, en el cual también se da para poder debatir, para que podamos dar un análisis, un breve resumen. Hay cosas importantes, ¿no?, donde el profe Pastor menciona algunas cosas, como por ejemplo el hecho de querer comparar lo que es un niño del campo con alguno de la ciudad, ¿no?, que hay bastante diferencia. Como él dice, antes de los 12, 13 años ya un niño del campo llega un poco mejor desarrollado, ¿no?, por lo que realiza unas actividades diferentes a lo que es un niño de la ciudad, como es decir, ¿no? Usted sabe, los niños del campo saltan, corretean, trepan árboles, eso le permite desarrollar más habilidades que un niño de la ciudad. Ponía el ejemplo de cuando vino la escuela de fútbol de Boca por el 2010, 2011, como relata el profe Pastor, en el cual habían dicho que decidieron optar por chicos de provincias, por chicos del campo, ¿no? Por ese motivo por el cual dice el profe. Hay otros puntos también importantes que el profe relata. Es el tema de los 4 puntos, ¿no?, que él menciona: el entorno social, el entorno familiar, escolar, todos esos puntos, que realmente sí tiene razón. Él en una primera entrevista que él había realizado conmigo, por allá por el año 2018, él abarcó esos puntos, el cual se quedó grabado en mi memoria. Recuerdo muy bien lo que él había hablado, y ahora con volver a escuchar esta entrevista, volvemos a repasar esos 4 puntos importantes, ¿no? Como él dice, el entorno social. Un muchacho futbolista, deportista, ya sea en cualquier disciplina del deporte, se termina desviando. Eso es verdad. Se termina desviando por el simple hecho del entorno social. Como él menciona, las fraternidades,
los compañeros, el sentirse marginado por el tema de ser un deportista disciplinado y rehusarse a tomar bebidas alcohólicas o estar de fiesta en fiesta, nocturno, trasnochándose. Entonces eso también afecta, ¿no? El jugador, el deportista se deja llevar, se deja influenciar y se aleja por el camino del deporte, de la salud. Como también el entorno familiar, ¿no? Que a veces el entorno familiar no lleva una alimentación adecuada. Eso puede jalar a su hijo a empezar a comer comida chatarras, a empezar a desviarse de una buena alimentación, que la nutrición es lo más importante, es uno de los pilares más importantes para un deportista, que es lo que afecta aquí en este país de muchos deportistas que no tienen muy buena alimentación, y eso es uno de los problemas más grandes que tenemos acá. También el entorno escolar, que es lo que él mencionaba, el tema del entorno escolar, ¿no? Que las escuelas a veces no son muy considerables con los alumnos. Un deportista, como dice el profesor Pastor, tiene horarios de entrenamiento, de desgaste, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces la escuela no puede permitir al jugador que pueda llevar a cabo con normalidad algunas jornadas de entrenamiento por las tareas, las excesas cantidad de tareas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso es lo que menciona el profe Pastor Mariscal en el tema de la formación de los muchachos. Esa ha sido su entrevista, realmente un profesional muy, muy capacitado. Hemos llegado ya al final del programa. Este ha sido el programa de hoy, día sábado, en donde le hemos traído un breve resumen de lo que ha sido el trabajo en la escuela del Semillero, en la cancha Vancruz, el tema de Vancruz Piraí, como también lo que hemos tenido la reunión el pasado martes, pero también este programa ha sido un poco más enfocado en lo que ha sido la entrevista al profesor Pastor Mariscal, que ha sido la entrevista, la pueden encontrar en la página de la Escuela de Fútbol del Semillero, como también en la página de la Radio Atlántica, que es ahí donde se transmite el programa todos los sábados, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, donde podemos traerle todo tipo de material de información en la radio, y también lo traemos para el programa de la televisión para volver a mostrarlo, y para las personas que nos sintonizan en la televisión y no han tenido la oportunidad de sintonizarnos en la radio, puedan volverlo a ver o puedan reencontrarse con este tipo de material muy importante. Nosotros hemos llegado al final del programa. Me despido con ustedes, nos vamos a reencontrar el otro sábado conmigo hasta en una próxima ocasión. Chau, chau. Escuela de Fútbol El Semillero.